El tema que me habían pedido era hablar de la maternidad. Y me parece que antes, digamos, porque hablar de maternidad sola es como separar las cosas. Y nosotros tenemos que hablar primero del misterio de la mujer. Es decir, la mujer como criatura, la mujer como la criatura hecha a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Porque la única forma que nosotros vamos a poder entender el problema de la maternidad es si nosotros tenemos claro cuál es el proyecto que Dios tenía sobre el hombre y la mujer. Porque si uno revisa el libro del Génesis, vamos a ver que Dios crea las distintas cosas, pero las crea de la nada, ¿sí? Que se haga, y se hizo, que se hagan los animales, y se hicieron los animales, que se hagan los peces, y se hicieron los peces. Pero cuando llega al hombre, y cuando concluye cada creación en los días, siempre el texto dice, y vio que era bueno. O sea, que la creación es buena porque es obra de Dios. Pero cuando llega al punto de la creación del hombre, dice, hagamos, ¿sí? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, nosotros somos los únicos de la creación que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice que los hizo varón y mujer. Pero si seguimos en el texto, vamos a ver que ya va a mostrar cómo es la creación de uno y de otro. Primero Dios crea al hombre varón. ¿Y lo crea de qué? De materia creada, pero materia inorgánica. Sí, porque dice, tomó tierra, barro, y lo modeló. Es decir, a las otras cosas las hizo de la nada. Al hombre, no solamente que es lo más importante, a imagen y semejanza de Dios, sino que lo hace de materia que es creada ya. Y es una materia inorgánica, a la cual le sopla en la cara, es decir, le da la vida, le da el alma. Y Adán, cuando llega, existe, es. Dios le muestra toda la creación para que él tenga su ayuda, su compañía, que ponga el nombre de las cosas, pero él no encuentra su ayuda ahí. Entonces es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces te daré una ayuda. Y esto es importante. Una ayuda semejante. Que no es igual. Es una ayuda semejante. Y entonces ahí es cuando el hombre, Adán, entra en el sueño y del costado, saca de la costilla, saca a la mujer. Cuando Eva se despierta, digamos, dice, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice Adán. Es decir, es su sangre, es lo mismo, son semejantes. Pero le dio una ayuda semejante. Y esto es importante entenderlo. Porque ahí vamos a entender el tema de la maternidad, el tema de la función propia de la mujer y la función propia del hombre. Y cómo todo esto, digamos, tiene que ser respetado porque es la única forma de poder vivir ordenadamente en este mundo. Pero cuando Eva es tentada por la curiosidad, por las cosas que brillan, la manzana fue, ¿sí? Y ella quiso tener el poder, porque era comer del árbol del bien y del mal, era el poder, manejar el poder. La mujer quiere el poder y la mujer peca. Y la mujer que había sido creada por Dios para que sea la ayuda del hombre, es la que
hace de intermediaria entre el diablo y ella la intermediaria del diablo que lo hace caer a Adán. Por eso nosotros tenemos que plantear el tema que los seres humanos somos creados, ¿sí?, por Dios, pero somos una naturaleza caída por el pecado original, pero que es una naturaleza redimida por la muerte de Jesucristo. Y esto se cumple en nosotros, porque nosotros tenemos una naturaleza que es caída, y eso lo tenemos clarísimo, sumamente claro. Nadie se quiere levantar temprano, nadie quiere ir a trabajar. ¿Sí? La tendencia natural del hombre, ¿cuál es? Sí, justamente la contraria que la que tengo que cumplir. El niño que tiene que obedecer a su mamá, lo primero que va a hacer tiende, por su naturaleza caída, a desobedecer. Después estará la naturaleza redimida, es decir, la virtud del hombre de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ese pecado original no destruyó la obra de Dios, la lesionó, pero no la destruyó. Por eso el pecado original en el hombre y en la mujer lo daña de algún modo asimétrico. Así como es una ayuda semejante y no somos iguales, el pecado original de algún modo nos hirió en forma asimétrica. De un modo le hirió a la mujer y de otro modo le hirió al hombre. Entonces, en esto podemos entender, para poder entender este tema de la maternidad, porque la mujer no puede ser madre porque ella quiere. Tiene que haber el concurso de un hombre, porque Dios lo que crea en el paraíso es el matrimonio. Creced y multiplicaos y henchid la tierra, es decir, que en el matrimonio lo que hizo. Creó el matrimonio con un fin. El fin es el amor mutuo y el tener los hijos. Pero la mujer es, lesionada por el pecado original sobre todo en algo que es la característica de ella, que es el querer dominar. Y eso lo vamos a ver. Y en eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las madres. Las mamás quieren necesariamente dominar a su hijo. Son ellas las que mandan sobre su hijo y lo quieren manejar ellas. Por eso una mamá no puede estar con su suegra, porque nuera y suegra son incompatibles, porque las dos quieren manejar, las dos quieren mandar en la misma casa y no se puede. Entonces hay esa ansia del dominio, ¿sí?, en esa personalidad de la mujer que tiene su tendencia a la amistad, al encontrarse con otras, de hablar, de contarse las cosas, de ser amigas. Uno lo ve en las chiquititas, enseguida tienen amigas, enseguida juegan, se juntan, se cuentan sus cosas. En cambio el hombre es diferente. Así como a la mujer la hizo con otro cuerpo, con otro cuerpo que por más que quieran hoy decir que no es así, es así. Incluso respiramos diferente. Por más que yo vaya a un centro de hormonización, voy a seguir respirando como un hombre. Por más que quiera. La mujer, ¿cómo respira? Con branquias, como si fuese un pescado. No, respira con los pulmones y tiene nariz y tiene boca igual que los hombres. Pero su modo de mover su tórax es diferente que el del hombre. La mujer tiene una respiración torácica. La mujer respira levantando su tórax. En cambio, el hombre respira con el diafragma. Si la mujer tuviese que respirar con respiración abdominal,
y probablemente se ahogaría. La señora acá con su hijo, cuando tenía su panza, si hubiera tenido respiración como tenemos nosotros los varones, se ahogaría. Por eso la mujer siempre va a respirar con respiración torácica. Hay cosas que uno dice, pero esto no lo voy a poder cambiar nunca. No se puede cambiar. Y la mujer y el hombre tienen su estructura física que también es diferente. Por más que yo la quiera cambiar, podré cambiar a pequeños accidentes. Pero sus afectos, sus sentimientos, su sensibilidad, no la puedo cambiar. Entonces, este fenómeno que se da en la mujer, que es la maternidad, que es la única que puede ser madre. Por eso la mujer está llamada a esa capacidad que ella tiene, y que es únicamente de ella, que es la capacidad de ser madre, que es la capacidad que tiene de dar vida, de engendrar vida en otros. Y esto lo puede hacer únicamente la mujer. Por eso uno puede hablar de una maternidad biológica y uno puede hablar de una maternidad espiritual. Por eso hay mujeres que se han dedicado a la ciencia y han dado toda su vida a la ciencia. O puede ser una religiosa, porque la maternidad es dar vida y eso es lo que hace la mujer. Por eso hoy se ataca tanto a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es el símbolo de la vida, es la que da vida. Y por eso hoy lo último que yo tengo que destruir de esta creación es la mujer, en cuanto mujer y en cuanto mujer familia. Por eso los grandes ataques hoy es contra la familia y contra la mujer. Por eso hoy, si uno analiza en la historia no de muchos años, cómo cambió la sexualidad en la mujer, de los años 60 a estos años. Y cómo a través de la propaganda sostenida y propaganda subliminal, que es a través de las películas, ustedes en la película nadie habla de una relación esponsal, de la relación de los cónyuges. No se habla de eso. El acto conyugal. ¿Quién dice acto conyugal? Nadie. Hablan del sexo. Cómo se va destruyendo, se va perdiendo la finalidad de la mujer. Porque la tengo que destruir. Porque si yo destruyo a la mujer, gané la batalla. Si destruyo la familia, gano la batalla. Por eso en esto es tan importante entender lo que planteó el gran Papa Santo Paulo VI con la encíclica Humanae Vitae. Que ahí está el secreto. Este es el secreto de todo. Es un librito chiquitito de muy poquitas páginas, pero que tiene todo. Tiene todo, absolutamente todo. Y no pasa de moda. Porque en la historia del universo, de la humanidad, digamos, el matrimonio tenía una relación directísima con los hijos. Las familias eran numerosas, se tenían hijos. Y en el siglo XX fue cuando empieza toda la carrera de la anticoncepción, del control de la natalidad. Y todas las religiones cristianas, ¿sí? Todas,
sobre todo los protestantes, estaban en contra de la anticoncepción, en contra absoluto. Y empiezan la lucha en los años 30, 1930, 1940, donde empiezan ya la primera iglesia, la anglicana de Inglaterra, dice, se puede usar anticonceptivos. Después siguieron todas las iglesias cristianas. La única iglesia que siempre mantuvo, con muchas peleas de muchos teólogos, fue la Iglesia Católica. Y hubo una mujer, que es Kimberly Hahn, la mujer de Scott Hahn, que es un matrimonio de pastores protestantes o adventistas o algo así, que ella se convierte al catolicismo por la coherencia de la doctrina de la Iglesia Católica respecto a la anticoncepción. Entonces, nosotros tenemos que buscar esto, es poner de nuevo al hombre y la mujer en su línea que tiene que seguir, en su línea real, que para eso fuimos creados. Fuimos creados para cumplir con este plan que Dios tiene establecido sobre nosotros. Nos guste o no nos guste, lo vamos a cumplir, bien o mal. Si lo cumplimos bien, nos vamos a ir al cielo. Si lo cumplimos mal, nos vamos a ir al infierno. Y esto es así. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mujer es la privilegiada porque en ella, después vamos a ver más detalles, pero en ella es donde se da la vida. Y son cosas fantásticas que suceden en la mujer. Porque en la mujer hay el proceso, digamos, biológico del comienzo de la vida, es una cosa que es fantástica. Porque uno tiene que ponerse a pensar que va a ser la unión de un gameto femenino, que es el óvulo, con un gameto masculino, que es el espermatozoide, que se van a unir en una parte de sus órganos que se llama la trompa de Falopio, y en ese lugar que se unen, los espermatozoides que pueden penetrar no son cualquiera en cualquier lugar del óvulo, sino que se dan en un lugar específico que es cerca del ecuador del óvulo, porque el óvulo es asimétrico, porque tiene que guardar una simetría porque va a crecer de un modo determinado. Eso se da en la trompa de Falopio. Y en ese momento que penetra ese óvulo, vamos a ver que deja una estela al entrar dentro del óvulo, que es donde libera medios de calcio, ion calcio, que tienen distintas proporciones en esa estela, porque van a gobernar distintos sectores de ese óvulo para el desarrollo final del ser humano. Eso se da en ella. Y a las 24 horas ya no hay más una célula, sino que van a haber dos, que no son dos iguales genéticas, pero son orientadas diferentes. Y vamos a llegar hasta el quinto día con esta multiplicación de las células dentro de la trompa, en un lugar que es microscópico. Y que eso se va a ir ordenando para que pueda llegar a la cavidad uterina, al endometrio, y pueda pegarse contra la pared del endometrio para poder empezar a crecer mejor. Pero ahí uno dice, bueno, ¿y cómo hacen esto? Porque evidentemente hay también una serie de dificultades que se empiezan a presentar. Porque la mamá, por más que es la mamá del bebé que ella tiene, no es de ella, desde el punto de vista biológico, genético. Es el 50% de ella, pero el otro 50% es del papá. ¿Y cómo hago yo para no rechazarlo? Porque el hijo no es un injerto.
es un hijo, es una simbiosis entre una mamá y un hijo, y no lo rechaza la madre. ¿Por qué? Porque el grupo de células que se van a ir hacia la periferia de ese núcleo grande, que se llama blastocito, son todas las células que se van formando, que en el medio empieza el núcleo, que es lo que va a ser el bebé, el embrión y el feto, y lo que está en la periferia es lo que va a ser la placenta, que se va a meter dentro de la pared uterina, va a penetrar la pared, va a romper los vasos maternos, va a recibir la sangre de la madre para nutrirse rápidamente y poder crecer. Pero ¿por qué la madre no lo rechaza? ¿Por qué la madre no lo rechaza? Porque si la mamá quiere recibir un pedazo de piel, tiene que ser compatible con ella, y así todo lo va a rechazar. Y un bebé que no tiene nada que ver con ella, no lo rechaza. Porque en ese lugar que se llama el trofoblasto, que va a ser después la placenta, esa barrera que genera, que se llama la placenta, el trofoblasto, ahí se liberan unas sustancias que son inhibidoras de la inmunidad. Y entra un diálogo entre el hijo y la madre, un diálogo biológico. Entonces, pero acá hay otra cosa que es fantástica. Ese trofoblasto, que va a ser luego la placenta, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el papá? ¿Cómo lo hace el papá? Sí, el cromosoma sexual del papá es el que hace la casa del bebé. Lo que hace el papá en la vida es el que provee y prevé de las cosas. El hombre es el que hace la casa, el que le da cobijo a sus hijos, el que le trae la comida. Y en esta biología también se cumple ese plan de Dios. Es el que le hace la casa y es el que le da la comida. No solamente eso, sino que el papá, el trofoblasto, es el que pone el límite entre el hijo y la madre. Porque el hijo necesita que alguien corte esa tendencia desordenada que tiene la madre de posesión de su hijo. ¿Sí? Pero esa necesidad que sea mío, el padre es el que pone el límite. Y es el trofoblasto, el que pone el límite. Y uno ve cómo esto se va a desarrollar y va a crecer. Todo esto pasó en los primeros 15 días. A los 21 días de gestación, ya ese embrión tiene un corazón que está latiendo. 21 días, ¿qué significa? Cuando esa mamá diga, hace una semana que me tendría que haber venido y no me vino, quiere decir que tiene un bebé que tiene 3 semanas y que ya tiene el corazón que está latiendo. Y todo esto que sucede no solamente en el útero de la madre, sino que esto también tiene una serie de diálogos biológicos, porque empieza a haber un diálogo porque yo tengo que criar ese bebé. Y mi cerebro, el cerebro materno, también se modifica. Por eso esta modificación que tiene el cerebro humano, el cerebro de la madre, trae tantas complicaciones en el estrés postraumático por el aborto, porque deja huella el embarazo en el cerebro de la madre. No hay nada que no deje huella en mi cerebro. Y deja una huella en el cerebro de la madre, deja la huella del embarazo. Por eso la pérdida de un hijo es tan traumática para la mujer, porque hay también respuestas biológicas, respuestas humorales, hormonales. Por eso, en el estrés que uno produce desde el hipotálamo, vamos a producir hacia la hipófisis, liberar una sustancia que va a actuar sobre una glándula que tenemos sobre el riñón para producir, digamos, cortisol, los corticoides. Si yo produzco los corticoides, produzco lesión en el feto.
una de las posibles teorías sobre el autismo. Una de las más ciertas, mucho más cierta que la de las vacunas. El estrés en la mujer embarazada. Es como para pensar, porque eso genera, porque esta biología está tan perfectamente organizada que, digamos, los cromosomas que yo traigo, que son 50% de mi papá y 50% de mi mamá, son los cromosomas, pero se van a manifestarse ciertos genes de esos cromosomas de acuerdo a distintas señales que lleguen. Es lo que se llaman los fenómenos epigenéticos. Entonces, por eso el planteo hoy más moderno, más cierto, hay que demostrarlo del todo, pero que es el estrés en la mujer, estrés que hay múltiple, ¿no? Es decir, hoy la mujer no es la misma mujer que hace 50 años atrás. No es porque trabaje, sino por el tipo de vida. Y esta propaganda que la destruye y la obliga a hacer montones de cosas que ella no está llamada a hacer eso. Entonces, hay, así como está la hormona del estrés y que daña, queda la señal en el aborto, también la mujer va a empezar a almacenar en distintos reservorios una hormona que es la hormona del apego o es la hormona de la maternidad, que se llama, que es la oxitocina, que cuando es liberada en el momento del parto. Por eso, en esto es de estudio biológico en la zoología, pero también en la vida humana, en la mujer, libera la oxitocina, que es la hormona del apego, de la relación madre-hijo, el vehículo hormonal, digamos, de la relación madre-hijo. Entonces nosotros acá, si más o menos tenemos una cierta idea de lo que es esta cosa fantástica que es la maternidad, tenemos que entender cómo sería antes, cómo deberíamos ser nosotros antes. Entonces tenemos que reafirmar acá la importancia del matrimonio y que el matrimonio también tiene sus jerarquías. Por eso nosotros hablamos de cónyuges, con el yugo, esposos, con la esposa. El mundo moderno habla de la pareja. Es pareja. ¿Qué es? Algo que es parejo, iguales. El cónyuge es los dos que están con el yugo, como los bueyes que tiraban de los carros con esos arcos que se ponían en los cachos de los bueyes, porque los dos tiraban para el mismo lado. El cónyuge, con el yugo, implica, de ahí se arranca toda otra cosmovisión de la mujer y del hombre. La pareja es pareja. Te vas cuando querés, venís cuando venís. Yo pago el pan, vos comprás el fiambre. Sí, cada uno reparte las cosas. Esta parte es mía, esto es tuyo. No hay nada en común, no son cónyuges. Por eso, todo este lenguaje que se va metiendo, porque sin darse cuenta uno, digamos, produce ese trasborde inadvertido, que uno de golpe se encuentra hablando con un lenguaje que no es el propio. Hoy en la misma iglesia hablan de parejas, y no somos pareja. Pareja será de un perro con una perrita, y que tampoco le decimos pareja. Por eso hay que entender primero qué sería entonces ese amor conyugal. ¿Cuál es el amor conyugal? ¿Cuál es el verdadero amor conyugal? Y el Papa
dice que son 3 cosas, Paulo VI. Dice que el amor conyugal es plenamente humano. Uno diría, es lógico, está bien, es humano. Pero ¿qué quiere decir humano? Que es sensible y espiritual a la vez. Porque es sensible. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres sensibles. Es espiritual y sensible a la vez. Y esto da la totalidad. Somos una cosa unificada, un todo unificado. La segunda, parte del amor humano es el amor es total, fiel y exclusivo. Total, fiel y exclusivo. Porque en esto, que es una de las características del amor humano, es una de las profecías que en la Humanae Vitae pone el Papa Pablo VI, que él habla al final de la encíclica, donde él habla de las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Escrito en el año 68. Y acá pone una de las cosas que iba a existir este desbande, este desmadre de la sexualidad. Después vamos a ver la contestación que hace el padre que se llama David Lord, es un jesuita en Inglaterra en el año 30, cuando hace la crítica a los anglicanos, porque ellos liberaron la posibilidad de la anticoncepción, la respuesta que él da. Es lo mismo que pone Pablo VI después. Y eso es lo que uno ve. Por eso la pareja se presta a la infidelidad, a la no exclusión. No es el amor, es total y exclusivo, es fiel a una sola persona, para siempre. Y esto es para siempre, y debe ser para siempre. Pero esto también tiene que ser para siempre dentro de un esfuerzo, porque las cosas no son gratis en esta vida. Y siempre nos gusta más el pasto del vecino que el pasto mío. Siempre es más lindo el de al lado que el mío. Y debe ser fiel. Y el gran problema que tiene este mundo moderno es la infidelidad. Y uno de los grandes problemas de la infidelidad es este tema de la anticoncepción. Sumado a lo que existe hoy, que es un veneno, que es la pornografía. Y no solamente la pornografía masculina, la pornografía más femenina, la pornografía con niños. En Sri Lanka, ahora que fue este atentado en las iglesias, es el lugar donde el turismo sexual mueve 180 millones de personas anuales. Turismo sexual. Y en Sri Lanka es el lugar donde más prostitución de niños hay. Una noche con un niño entre $30.000 y $50.000. Por eso hoy vemos este mundo que es la liviandad en los apegos. Nadie está apegado a nada. Miren los modernos. ¿Quién se apega a su casa? ¿Quién se apega a sus cosas? A su cama, a su sillón, a sus cosas, a las cosas de la casa. Antes era la casa del abuelo, la casa de la abuela, eran siempre iguales. Porque no había liviandad en los apegos. Esto era y era para siempre. La revocación en los compromisos es lo que se llama el hombre líquido, en la propuesta de Bauman. El hombre líquido. Total, la revocación de los compromisos
se puede hacer. Si yo digo hoy sí va a ser para siempre, mañana, bueno, dije sí porque era una fórmula, pero chao, me voy para otro lado. Antes digamos, el compromiso, la palabra tenía un valor pero exquisito. Te vendo esto y se vendía de palabra y se cumplía. Por eso entonces el amor tiene que ser plenamente humano, sensible y espiritual a la vez. El amor tiene que ser total y fiel y exclusivo. Y la última característica que debe tener el amor conyugal, dice el Papa Pablo VI, el amor es fecundo. El amor es fecundo. Y esto es así, es evidente que tiene que ser fecundo. Es fecundo. Y entonces, la maternidad va de la mano necesariamente de la unión conyugal, de la unión esponsal. Y está abierta a la vida, y debe ser abierta a la vida, porque para ser madre tiene que estar abierta a la vida. Entonces, retomamos nuevamente lo que dice el Papa Pablo VI. ¿Qué es entonces la paternidad y maternidad responsable? ¿Qué es ser responsables? Y el Papa dice, son tres cosas. La primera, el conocer los procesos biológicos. Por eso podríamos hacer el paralelismo con que el amor es plenamente humano, el conocerse. Porque es una cosa sensible también. Nosotros no somos robots. Por eso nosotros tenemos piel. ¿Y la piel por qué la tenemos? Porque es sensible. Y nosotros necesitamos que nos toquen y tocar. Lo necesitamos porque somos seres humanos. Por eso el amor de la madre hacia un hijo tiene que ser, es también, ¿cómo lo tiene la mamá? Lo tiene a upa. Lo toca, lo abraza, lo besa. Y tiene ese contacto de la boca en su pecho. Hay una cosa sensible. Por eso hay que conocer los procesos biológicos, cómo funciona una mujer, cómo funciona un hombre, cómo son las características de uno o del otro, que no somos iguales. La segunda característica de esa paternidad responsable es el saber respetar las tendencias del instinto. Esto va de la mano con la segunda parte del amor humano, el amor conyugal, que es el amor es total, fiel y exclusivo. Las tendencias al instinto. Pues nosotros tenemos instintos, igual que los animales. Lo que pasa es que nosotros somos libres y los animales no son libres. Porque el animal va a tener, se va a parear con la otra parte, la perra con el perro, únicamente cuando la perra esté en celo. Únicamente. No lo puedo hacer antes ni después. Únicamente en ese momento. Y el perro no elige, no es libre. Me tocó esta perrita y me tocó esta perrita. El perro no puede elegir, no puede decir esta perrita es muy fea, o es muy chiquitita, o es no sé. O el chancho no puede elegir la chancha. Está obligado, porque es una obligación que tiene de transmitir la vida. No es libre. En cambio nosotros sí somos libres. Por eso el instinto, que también lo tenemos, porque también está desordenado por el pecado original, porque los primeros padres, Adán y Eva, fueron creados sin ropa, no existían, estaban desnudos y no tenían vergüenza, porque estaban ordenados.
El pecado original, ¿qué hace? Rompe ese orden y entonces la mujer tiene una tendencia con eso y el hombre tiene otra tendencia con el instinto. Por eso el hombre, como es un ser que es partido, no como la mujer que es un ser total, único, y ella, la sensibilidad no está separada del todo, está como unida. Por eso la mujer no es como el hombre está totalmente separado. Una cosa es lo que hago acá y otra cosa es lo que hago allá. La mujer no puede hacer eso. Por eso uno tiene que aprender a dominarlo al instinto. Y que es un trabajo probablemente de toda la vida. Pero aprender a dominar el instinto. Eso es lo que da la fidelidad. Eso da el ser exclusivo con la esposa o con el esposo. El dominio del instinto. Y tercera cosa que pone el Papa para que sea la paternidad responsable y con esto cumplir el fin de la maternidad que es propio de la mujer, es tener deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa. El tener hijos. Porque eso es otra de las cosas que sucede en este mundo. No hay nacimientos. No hay nacimientos. Y entonces los viejos cada vez son más. Cada vez son más. No hay jóvenes. No alcanza la plata, no hay jubilaciones. Y si no hay clase que trabaje, la pirámide nunca la vamos a poder sostener, porque está al revés, está invertida. Tenemos una franja grande de gente mayor que es jubilada y los que aportan son mínimos. Entonces, hay que tener hijos. Es la acusación que le hacían los protestantes a los católicos. Lo que pasa es que los católicos tienen muchos hijos para que existan más católicos, decían. Y hay que tener hijos porque es lo que Dios quiere. Creced y multiplicaos. ¿Quién soy yo para no dar vida? ¿Quién soy? ¿Por qué yo voy a decir no voy a tener hijos? ¿Quién soy yo? Porque en definitiva el hijo es un don. No es algo que yo adquiero porque yo quiero. Es un don, es un regalo. El hijo es un regalo. Es un regalo que, me lo regalan, como me regalaron la vida. Porque nadie pidió existir. Entonces, ¿quién soy yo para no dar vida? Y eso es importante entender. Si nosotros supiésemos entender correctamente la obra de Dios, probablemente no tendríamos muchos hijos. Es muy difícil tener muchos hijos si cumplimos con la ley de Dios. Si una mamá tiene un embarazo, durante sus 9 meses del embarazo no se puede volver a quedar embarazada. Después, si ese bebé es alimentado a pecho, tiene un 98% de posibilidades de no quedar embarazada. Es la misma proporción que da el anticonceptivo oral. El anticonceptivo oral dice que es efectivo en un 98%. Cuando la madre amamanta y amamanta en serio, mañana, tarde y noche y exclusivo el pecho, la madre no tiene ovulación. Porque al subir tan alta la prolactina inhibe el estrógeno y el estrógeno no permite que haya FSH y por lo tanto no hay ovulación. Si una mujer tiene 9 meses de embarazo,
más un año de pecho, va a tener entre hijo y hijo casi 3 años entre hijo y hijo. Y la mujer no es fértil toda la vida, sino que tiene un periodo de fertilidad. Y a medida que la mujer crece en años, menos posibilidad de fertilidad tiene. Entonces, ¿hay que tener hijos? Sí, hay que tener hijos. Hay que tener hijos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, es mostrar al mundo que es posible cumplir con la ley de Dios, que es posible que las mujeres se queden embarazadas, que es posible vivir castamente en el matrimonio, que es posible vivir. Porque hoy una mujer cumplir con la ley de Dios, con el programa que Dios le impone, es heroico, como dice Juan Pablo II. Hoy la maternidad es heroica, porque el mundo la ataca. Porque si una mujer va a su trabajo y dice, estoy embarazada, lo primero que dicen, te embarazaste. Como si fuese, tenés cáncer. Y después si viene con otro. Por eso es heroico tener hijos. Y no hay que tener miedo a desarrollar esta capacidad que es la maternidad. Por eso hay que educar a nuestros hijos en la maternidad, educar a nuestros hijos en el amor a la familia. Porque el hijo que aprende a vivir en la familia no le tiene miedo a los hijos. Y es como decía Pío X. Pío X, cuando lo hacen papa, su mamá lo va a saludar, que tenía su mamá, Pío X. Y entonces lo saluda y le besa el anillo. Y entonces le dice, ¿viste? Ahora tengo anillo, le dice Pío X, de papa. Y ella le dice, pero si yo no hubiera tenido vos no tendrías ese. La importancia del matrimonio. Y él dice después una frase muy linda, que él dice que toda vocación nace de Dios, pero necesariamente pasa por el corazón de una madre. La madre es la que le da la forma al hijo. Así como la biología es la que el cromosoma femenino es el que arma al bebé, le da la forma al bebé, así también en vida el hijo es el producto de una madre. La madre es la que le da la forma. Bueno, y podemos seguir hablando bastante, pero no sé, háganme preguntas, tratamos de contestar lo que podamos. Miren lo que puso este sacerdote jesuita en el año 30, 4 puntos. Dice, primero, el control de natalidad destruye la diferencia entre las prostitutas y las mujeres respetables, porque elimina el ideal de la maternidad y lo sustituye por el placer y la autosatisfacción personales. 2. El control de natalidad conduce a la infidelidad porque destruye el autocontrol y la autodisciplina. Para los solteros elimina el miedo a las consecuencias. 3. El control de la natalidad, al rechazar la cooperación con Dios en la creación de los hijos, impide una noble facultad y la sustituye por el placer. El control de la natalidad afecta al futuro, sustituye a los hijos por la gratificación propia, ataca la fuente misma de la vida humana.
Y para terminar, la madre y el padre se convierten, si tienen hijos, en co-creadores con Dios. Nosotros, los esposos, creamos junto con Dios. Nosotros damos el cuerpo, Dios da el alma. Pero Dios pide y necesita de la libertad de los esposos. Él no va a dar hijos sin la libertad de los esposos. O sea, lo extraordinario es que tener hijos, porque uno se convierte en creador con Dios. Dios, el que me pide la posibilidad de dar un alma, y un alma es para la eternidad, es para siempre, para la eternidad. Como cuentan de una historia del Padre Pío, no sé si será cierta, porque cuentan tantas cosas del Padre Pío, pobre Padre Pío, que la historia es que él estaba confesando a una señora y el Padre Pío le pregunta, bueno, ¿y qué más? No, nada más, padre. Pero, ¿qué más? No, nada más. ¿Pero qué más? No, nada más, padre. Entonces el Padre Pío le dice, bueno, cierre los ojos. ¿Qué es lo que ve ahora? Ve un hombre vestido con una sotana blanca. Bueno, ese era tu hijo que estaba destinado a ser papa y vos lo abortaste. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios sobre nuestros hijos. Nadie lo sabe. Y en esta carrera, que es el descubrir el plan de Dios en los hijos, en uno mismo también, pero en los hijos, ¿quién soy yo para no dar vida? ¿Cuántos hijos que se niegan o que se matan? Porque no es solamente con el aborto, con la anticoncepción. Porque la anticoncepción, muchas de ellas son abortivas. Gran parte son abortivas. ¿Cuántos seres humanos se mueren? Si hay 60 millones de abortos anuales, 60 millones, una Argentina entera por año oficialmente es matada. ¿Cuántos hay que se mueren por el uso de anticonceptivos? Bueno.